Continuaría la doctora... Saludo cordial amigos de TV Cúcuta y amigos de Teleclic Colombia. Estamos en vivo desde el Salón Boyacá del Congreso de la República en esta audiencia pública. Situación del carbón actualmente en el país. Una iniciativa del representante Juan Fernando Espinal, pero en donde no vemos ni líderes, ni gremios, ni parlamentarios de Norte de Santander, como quiera que el carbón, el sector carbón es el sector industrial más importante en nuestra zona de frontera. El corredor minero del departamento del Cesar. Me llama un poco la sorpresa que hoy se habla del desarrollo que genera la minería cuando nosotros vemos en nuestras poblaciones del corredor minero que ni siquiera agua potable tenemos. Entonces no sé si es que la plata del carbón la tenemos que invertir en pavimentación o en satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar, ya que tenemos que estar hablando de transición, porque es una realidad que nosotros 15 años atrás, poco más del 50% del carbón que se producía en Colombia se iba al mercado europeo. Pero resulta que antes de la crisis de Ucrania y Rusia, Europa no nos estaba consumiendo ni siquiera el 10% del carbón. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde ha girado el mercado? El mercado ha girado a Asia. Pero resulta que las empresas Drummond, Cerrejón, las empresas de gran minería en Colombia, lo que manifiestan es no somos competitivos para el mercado asiático. ¿Cuál es la razón de que no son competitivos? Los costos de flete. Principalmente, no pueden competir con Sudáfrica, no pueden competir con Australia, cuando ya les cuesta el promedio el transporte de una tonelada entre 10 y 15 dólares, desde aquí de Colombia está entre 35 y 40 dólares. A eso sumamos los costos de producción. Ayuda mucho hoy el precio internacional del carbón, que está por encima de los 100 dólares. Pero cuando se supere esa crisis de Rusia y Ucrania, es donde viene la parte preocupante para nuestro país, porque sabemos que ese es un generador de reducción en el precio internacional del carbón. Entonces es preocupante, realmente las empresas van a poder seguir exportando a África a un precio de 70 dólares la tonelada. Yo creo que no. Entonces es necesario que empecemos entonces hoy a hablar de transición energética y empecemos a hablar de los cierres mineros, porque es una realidad que se nos viene, así no nos guste. Nosotros no buscamos ni queremos que se cierre la minería, pero no podemos apartarnos de la realidad global y de la realidad del mercado. Un minuto más. En ese sentido, pues, como consecuencia de la situación que se presentó con Prodeco, y por allá pues también con Cerrejón en el año 2021, cuando despidió en cuestión de días más de 200 trabajadores, las organizaciones sindicales Centralienergética, Sintracarbón y Cintradén integraron el colectivo de trabajadores por la transición energética justa. En un periodo de 4 años construimos un pliego de peticiones que se le presentó entre el 28 y el 29 de abril a las empresas Drummond, Cerrejón, CNR, Prodeco, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura. Ese pliego de peticiones, las empresas del carbón desafortunadamente no quieren hablar de él. No quieren. 30 segundos. No quieren discutir nada del pliego de peticiones, porque es que el pliego de peticiones no solo está enfocado en garantías para los trabajadores mineros, también está enfocado en beneficios fiscales para las empresas. Esa es una de las razones por las que se ha presentado al gobierno, porque es al gobierno a quien le compete otorgar estos beneficios fiscales.
Así también se ha planteado un tema de responsabilidad para las comunidades, como también la diversificación o la financiación de proyectos productivos para las comunidades y los trabajadores. No, concluya, por favor, que usted sabe que hay más asistente. ¿Listo? Entonces, no solo para los trabajadores, también para comunidades. Eso es lo que hemos venido haciendo desde el colectivo de trabajadores por la transición energética justa. Hoy le pedimos dos cosas esenciales, representante final, y es que se combine o se invite a las empresas carboneras que se sienten en el marco del derecho de negociación colectiva a discutir el pliego de peticiones que también define o marca la ruta y el futuro de la región y del sector. Y también le pedimos que se elabore o se inicie pues, una mesa técnica para que se discuta el articulado del proyecto de ley minera, que a nuestro juicio no es tan malo, pero sí hay que robustecer muchas cosas en cuanto al tema de comunidades y al tema de garantía para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo. Continúa, secretario. Continúa en la palabra la doctora Erika Patricia Bautista Rivero de Voces del Carbón y se prepara el doctor Álvaro Jesús Villafanes de Voces del Carbón. Bueno, y le recuerdo además, con todo el respeto de lo que dice la doctora Erika, dentro del marco de discusión del proyecto de ley, de la ley minera, desde la Comisión Quinta del Senado se han solicitado audiencias públicas, donde seguramente va a haber la oportunidad de participar de gremios, de los ciudadanos, de los pequeños, medianos y los grandes mineros. De manera particular vamos a estar activamente participando porque sí tengo un 99% de preocupaciones. La verdad, a mí esta ley me preocupa muchísimo porque estatiza completamente la minería, porque dentro del proyecto se incluye, por ejemplo, las APA, que las tenemos demandadas ante el Consejo de Estado, ante la Corte Constitucional, y recuerden que nosotros, desde la Cámara de Representantes, en el periodo anterior, con el representante Hernán David, archivamos la ley de ecominerales, que además también surgen muchas inquietudes del trabajo con todos ustedes, no solamente en el Cesar y la Guajira, sino en todo el país, pero sí les quiero hacer esa invitación para que estén muy atentos, nosotros enviamos toda la información de las audiencias públicas que va a liderar la senadora Jenny Rosso y el senador Andrés Guerra. Adelante, doctora Erika, bienvenida. Muy buenos días. Sonido, Muy buenos días, mi nombre es Erika Bautista, soy de Codas Cesar y les hablo en nombre de Voces del Carbón, un movimiento de más de 2.000 personas que incluye motociclistas, empresarios, tenderos, mujeres que lavan y planchan y por supuesto empleados de la industria del carbón. Quiero empezar mi agradecimiento a los honorables congresistas, senadores y demás autoridades que hoy nos acompañan y de manera muy especial al representante Juan Espinal por abrir estos espacios de diálogo que fortalecen la democracia y permiten que la voz de los trabajadores del carbón sea escuchada. Hace más de 3 años, este gobierno llegó al poder bajo las banderas de una promesa que alimentó la esperanza de miles de familias, una transición energética justa, solían decir. Se dijo en Colombia de un paso histórico que dejaríamos la carga de dependencia del carbón y del petróleo sin abandonar a los trabajadores, sin dejar a las comunidades, las familias y a empleados a su suerte. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Departamentos como el Cesar, La Guajira, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, entre otros, siguen esperando el cumplimiento de esas promesas. Nuevas oportunidades de trabajo, capacitación para la reconversión laboral, inversión en el agro, universidades para la región. Lo que llegó fue desempleo, incertidumbre y hambre, dejando a los jóvenes de las aguas esperando una universidad que les fue prometida y que aún no se le han hecho realidad. Paradójicamente, el Estado continúa beneficiándose de las regalías del carbón mientras ignora a quienes hacen posible esa riqueza, nosotros, los empleados de la industria del carbón. Como bien expresó la senadora Pablo Holguín, les encanta la leche, pero odian la vaca, no quieren las empresas del carbón. Por eso hoy venimos a preguntar, ¿dónde están
proyectos productivos que prometieron? ¿Dónde están las empresas creadas para la reconversión laboral donde nos van a ubicar a nosotros, más de 400.000 empleados? ¿Dónde está la justicia social que debería acompañar esta transición? El gobierno ha decidido adelantar la llamada transición energética, dialogando solo con los suyos, con el comité de causa de los sindicatos, excluyendo a los trabajadores, a las comunidades y a quienes no somos parte de su orilla política, entre ellos voces del carbón. Nos tienen excluidos y literalmente, quiero que lo escuchen bien, lo que está pasando con el gobierno nacional. Nos tienen excluidos y nos han cerrado la puerta, como ocurrió hace unos días en Valledupar, que no nos dejaron entrar, porque solo están negociando con su comité de aplauso. Eso no es una transición energética, eso es con todas sus letras una traición energética. Requerimos una política energética incluyente que nos permita coexistir a los distintos sectores productivos, generar oportunidades reales de trabajo y proteger. He terminado. Sí al carbón y muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en la audiencia pública, situación actual del sector e industria del carbón, citada por el representante Juan Fernando Espinal. Ha llegado mucha gente del departamento del Cesar, Continúa el doctor zona carbonera, pero insistimos en no vemos representantes ni sindicalistas, ni trabajadores, ni empresarios, ni congresistas de Norte de Santander en este tema tan importante para nuestra economía regional. Buenos días, un saludo muy especial al doctor Juan Espinal, a los honorables representantes y a todos los asistentes en este recinto. Mi nombre es Álvaro Villafañez y hoy vengo a hablarles en nombre de Voces del Carbón, un movimiento que agrupa contratistas, comunidades, empleados, trabajadores, sindicatos, y que hoy venimos a la capital de la República, en donde se hacen las leyes, alzar nuestra voz para que conozcan cómo piensa el territorio. Durante los últimos 3 años se ha querido imponer una narrativa ideológica que señala el carbón como un símbolo de atraso, de contaminación y como un símbolo de pobreza, algo que extraña demasiado. Pero la verdad es otra. El carbón ha sido y sigue siendo uno de los pilares que sostiene la economía nacional. Solo por decirles algo, en el 2023, Colombia exportó cerca de 60 millones de toneladas de carbón, por un valor superior a los 8.000 millones de dólares, lo que representó en total un 18% de las exportaciones total de nuestro país y el 65% de las mineras. Gracias al carbón, hoy miles de familias en Necesario y La Guajira tienen trabajo, tienen inversión y tienen muchas oportunidades de vida. El corredor minero, no corredor de la vida, como lo ha llamado nuestro gobierno nacional, se han construido acueductos. Me llamaba la atención de otro compañero que ahorita hizo la intervención, pero nosotros como sector minero no tenemos la culpa que las regalías no se inviertan como se debe invertir dentro del territorio. Y es por eso que nosotros debemos mirar bien a quién escogemos como la voz que nos representa para que hagan ese tipo de inversiones. Pero no es mentira, las empresas mineras han estado pendientes de la inversión social en el corredor minero y todos los que trabajamos en el sector minero lo sabemos y lo entendemos muy bien. Más de 400.000 empleos entre directos, indirectos e informales dependen de esta industria porque acaparan. Entonces, ¿dónde estaría esa gente si el carbón desaparece? ¿De qué vivirían esas regiones donde el Estado solo llega gracias a la minería? Porque en el corredor minero la ausencia del Estado antes de que llegara la minería era evidente. Mientras el gobierno habla de una transición energética, en la práctica, si se da, estamos enfrentados a una traición energética, como lo manifestaba la compañera. Una política que desprecia nuestro
Un minuto. Muchas gracias. No entendemos por qué intentan golpear a las regiones productoras y por qué intentan golpear nuestra soberanía e intereses ideológicos. Se intenta cerrar una fuente legítima de riqueza nacional sin tener una alternativa real ni sostenible. El mundo entero lo sabe. China, India, Alemania, Corea del Sur, ellos no han renunciado al carbón, y para nadie es un secreto, está en la literatura, está en redes sociales y en artículos. Entonces, ¿por qué en Colombia queremos hacerlo de una forma tan inadecuada, en donde no existe un sustento técnico que lo pueda avalar? Nosotros como colombianos estamos preparados para esto. Le hacemos un llamado a que sentemos nuestra voz de protesta y miremos hacia el futuro. Hoy pedimos respeto y pedimos coherencia. Colombia necesita una integración energética con la minería, no contra ella. Sí, doctora, los 30 segundos. El carbón no es un pasado, el carbón es presente. Y si desde Bogotá gestionamos las leyes como se debe, en Colombia puede ser el futuro, y en Colombia el carbón puede ser matriz de soberanía energética que tanto estamos necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Continúa, secretario. Le damos bienvenida a Ulises David Solano, de Jóvenes Estudiantes Universitarios del CESAR, y se prepara a David Zuluaga, del Observatorio de Transición Energética del Caribe. Muy buenos días, honorables congresistas y todos los presentes. Yo soy Ulises Solano Araújo. Yo no soy un minero que viene a defender un puesto de trabajo, un sindicalista que viene a defender un sindicato. Soy un estudiante universitario profundamente preocupado por la realidad económica y laboral de los jóvenes del CESAR y de la Guajira. Aquí en el Congreso de la República se tramita el proyecto de ley número 282 de 2025, cuyo artículo 23 pretende prohibir la concesión o la adjudicación de nuevos contratos de explotación y exploración de yacimientos de carbón térmico, y en otros términos, destruir para siempre la minería. Pero este proyecto de ley es una estafa, y por eso yo levanto la voz, porque la voz del carbón también es la voz de los jóvenes. Y es una estafa porque no le cuentan al país que el 70% de la energía que se consume se produce en hidroeléctricas y otras fuentes renovables. ¿De qué transición hablan si nosotros no dependemos energéticamente del carbón entonces? ¿Por qué no le explican al país qué es lo que ha hecho este gobierno con los más de 40 millones de pesos que ha recibido de la minería del 2022 al 2024? ¿Por qué no le cuentan al país que la tercera parte del Producto Interno Bruto de los departamentos como La Guajira y el CESAR proviene del carbón? Y que entonces, por eso quieren eliminar la industria, para hacer a esos departamentos dependientes del gobierno nacional. Obligarlos entonces, mediante chantaje a los gobernadores y alcaldes a que sigan las políticas del gobierno nacional. Y si no lo hacen, no reciben ningún recurso público del erario del gobierno central. Se quedan sin fuente de ingresos. ¿Qué van a hacer con los 400.000 empleos directos, indirectos e inclusivos que genera la minería en Colombia? Con la señora que vende guindo, con la señora que vende almuerzos, que le rienda el cuarto al minero para que pernocte, con el señor que lo transporta desde el puerto hasta la mina. ¿Acaso a esa gente no les importa? Porque no son útiles para la agenda progresista. ¿Con qué criterio le dicen a un estudiante de ingeniería de minas de la Fundación Universitaria del Área Andina, por ejemplo en Valledupar, o al que hace el técnico en ingeniería del SENA, que él no tiene derecho a trabajar y a salir de la pobreza y sacar a su familia adelante? Porque la agenda progresista lo necesita pobre e ignorante para poderlo buscar sus votos en tiempos de elecciones para la izquierda a cambio de un contrato de prestación de servicios, como está sucediendo. No sean indolentes, por favor. Señores congresistas, sociedad colombiana, hagan su trabajo, pónganse la mano en el corazón, no traicionen a los jóvenes ni a los que nos eligieron. Hagan su trabajo y detengan esta ley. Muchas gracias.